Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Torroca, Luis, por la amable invitación. Un placer, yo soy de Huelva y venir a mi tierra siempre me resulta muy agradable, y más con compañeros, con amigos, y hablar de dolor, que es lo que realmente me gusta, como todos sabéis. Agradecer a Grunenthal el apoyo de esta reunión y siempre la iniciativa que tienen en temas interdisciplinares relacionados con el dolor. Como ha dicho Luis, el dolor es algo transversal, algo que probablemente la única patología que todos hemos tenido o tendremos alguna vez en la vida. Muchas cosas no las padecemos, las estudiamos, pero el dolor todos tenemos en algún momento de diferente consideración. A mí particularmente me parece algo además muy humano, ¿no? muy cercano a lo que realmente es la persona, y por tanto es un área de la medicina que me interesa mucho. El encargo del doctor Roca, como siempre, son encargos tienen un poco de trampa, ¿no? Porque él no venimos a hablar del dolor neuropático en síndromes por compresión, venimos a hablar de dolor neuropático periférico en pacientes con canaliculopatías o síndromes por compresión ya intervenidos, ¿no? Es decir, que venimos a hablar más o menos de dolor neuropático periférico crónico posoperatorio, ¿vale? Ese es un poco el contexto de la charla. Para eso, bueno, pues haremos una pequeña introducción a los síndromes canaliculares, que como traumatólogo desde luego conoce mucho mejor que yo, para luego terminar con algo que enlaza muy bien con la ponencia del doctor Roca, que es el dolor perioperatorio, concretamente el neuropático periférico crónico postoperatorio, ¿no? La lista de síndromes por compresión es muy extensa y realmente no solo se producen en traumatología. En cirugía torácica tenemos síndrome de filario escalénico, en cirugía abdominal tenemos compresión a nivel de las salidas orificios herniarios, tenemos en toda la economía. Pero bueno, que duda cabe que venimos a hablar de los síndromes relacionados con la traumatología. El más frecuente, sin duda, es el síndrome del túnel carpiano, es al que prácticamente están referidos la mayoría de los estudios, con el que hay más experiencia, y al que nos referiremos cuando hablemos de predictores y de porcentaje de incidencia y resultados, ¿no? En miembro inferior probablemente sea el síndrome del túnel del tarso o quizás la compresión del peroneo, en la cabeza del peroné, ¿no? Ahí están según las series consultadas. Bueno, diferentes denominaciones. En definitiva hablamos de una compresión directa o indirecta, lesión directa o lesión indirecta. Esto es muy interesante porque a veces pensamos que se produce realmente una compresión como cuando pisamos este cable, ¿no? Entonces es muy fácil y todos tratamos muy bien lo que imaginamos bien y lo que vemos, ¿no? Pisamos esto, entonces yo levanto el pie, quito la compresión y esto se recupera, ¿no? Y lamentablemente esto no es así. De hecho, yo lo resumiría como que el dolor no se opera algunas causas que producen o contribuyen a la experiencia de dolor. Entonces, en este sentido, no es quitarle valor a la cirugía, sino poner la cirugía en su justa medida y darle el éxito que le corresponde y el fracaso que le corresponde, porque muchas veces los fracasos de la cirugía en términos de dolor postoperatorio no son de la cirugía, son del propio contexto en el que se desenvuelve el paciente, de los antecedentes, del recorrido previo que ha hecho hasta el momento de la cirugía y a veces también, como no, del propio acto quirúrgico, como veremos, pero no necesariamente de la liberación o no liberación, en este caso de una compresión, sino de otros factores que confluyen en el contexto perioperatorio, ¿no? Y hablamos ya en un aspecto mucho más amplio en el que nos incluimos también como causa, como causantes de patología, dolor neuropático periférico, los propios anestesiólogos con un acto anestésico que no esté adecuadamente diseñado, con un paciente no adecuadamente preparado o seleccionado, ¿no? Es importante. Algunas series incluyen la radiculopatía lumbosacra como una compresión, pero no es el ámbito en el que nos vamos a desarrollar, ¿no? La clínica es muy clara, dolor fundamentalmente, no siempre inicialmente, la parestesia muchas veces viene antes, zonas anestesiadas que luego se vuelven dolorosas y el paciente no entiende cómo una zona que está anestesiada le puede doler, ¿no? Y empieza el paciente a estructurarse desde el punto de vista cognitivo de una forma que muchas veces no es la más adecuada para luego entender lo que realmente va a hacer la cirugía. Y ahí la importancia de hablar con el paciente y ver cómo entiende lo que le está pasando y explicarle qué vamos a hacerle y qué puede esperar de lo que le vamos a hacer, ¿no? Y ya veremos luego que esto es muy interesante para modular, ¿no? la incidencia del dolor crónico postoperatorio, ¿no? Parestesia, dolor, entumecimiento, debilidad muscular y cambios tróficos en estadios avanzados, ¿no? de la enfermedad, ¿no? Esto me parecía muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera
Siempre que hagamos un tratamiento de una patología debemos hacer un tratamiento de la causa de aquellos factores predisponentes, condicionantes, desarrolladores o favorecedores, ¿no?, de esa patología. Y si os fijáis, en cuanto al síndrome del túnel carpiano, se han caracterizado, hay muchas variables, ¿no?, luego veremos algunas más específicas, pero fijaos la cantidad de factores y nos imaginamos pacientes y que realmente, si estos factores no están adecuadamente tratados o al menos controlados, los resultados van a ser malos, aunque hayamos realizado un buen tratamiento, ¿no? Importante estos factores favorecedores o etiológicos, entre comillas, ¿no? El diagnóstico de estas patologías, y las vamos prácticamente a meter todas en el mismo saco, de los síndromes canaliculares o síndrome por compresión del nervio periférico, diagnósticos clínicos, hablar con el paciente y una exploración muy somera. Es clásico, el paciente nos da los descriptores. Las neuropatías, el paciente utiliza descriptores muy claros para el dolor. Me quema, me descargas eléctricas, noto pinchazos, noto alfileres, no sé si tengo la mano fría, de pronto se me pone morada, de pronto se me pone pálida. Son descriptores, como digo, de dolor neuropático periférico, junto a anestesia, hipoestesia, hiperalgesia, alodinia, constituyen claramente un cuadro de dolor neuropático. Pero el estudio de elección para la confirmación suele ser la electromiografía. Ahora veremos algo más sobre esto. La electromiografía, según en plan, nos puede dar un grado 0 sin alteraciones, un grado 1 con un daño melénico sensitivo ligero, un grado 2 con daño axonal y melénico sensitivo y un grado 3 con daño ya sensitivo y motor, ¿no?, que es un grado, digamos, avanzado. Pero sí es cierto que un porcentaje muy elevado de estos pacientes tienen una electromiografía normal, ¿no?, tienen sintomatología con electromiografía normal. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Los operamos, no los operamos? ¿Qué resultados podemos obtener en el postoperatorio? En este estudio es una serie de 186 manos con síndrome del túnel carpiano que estos autores no intervienen. Ellos quieren ver qué ocurre, si esto se deja evolucionar o si estudiamos estos pacientes en diferentes estadios de su enfermedad y los estratifica en 3 grupos, cómo están desde el punto de vista electromiográfico en los primeros 6 meses, cómo están los que tienen 12 meses de evolución, de 6 a 12 meses de evolución, y cómo están después de un año de evolución. Y aquí me llama la atención varias cosas. Primero, veis que en grado 0, bueno, pues hay muchos pacientes que no tienen ningún tipo de traducción electromiográfica, pero incluso en el último punto. Es más, los que no tienen traducción electromiográfica en el segundo entre los 6 y 12 meses, porcentaje muy elevado. Vemos también que pacientes con un grado avanzado, con un deterioro avanzado, en el segundo grupo, prácticamente el porcentaje de pacientes que tienen una electromiografía altamente positiva es menor casi que en el primer grupo. Se habla de una casi remielinización, como si hubiera una recuperación espontánea, una reparación espontánea de los pacientes en este grupo. Lógicamente luego en el último es peor, ¿no?, decrecen los que tienen un grado moderado y aumentan los que tienen un grado avanzado. Y ellos establecen que el mejor parámetro para predecir el resultado, la evolución de estos pacientes es la latencia del mediano, la latencia motora del mediano, el LATMET-MOT, que es lo que se llama aquí, ¿no? Es el que se correlaciona mejor, es decir, el grado de deterioro motor, el que se correlaciona mejor con el éxito o el pronóstico, mejor dicho, de estos pacientes evolutivo con independencia de la cirugía. Y esto también es importante, es decir, que tanto la edad como el tiempo de evolución de las canaliculopatías bueno, son los dos factores pronósticos más importantes, con independencia de la intervención quirúrgica, es decir, que no está vinculado a que la intervención quirúrgica sea de un tipo o sea de otro, o sea de éxito o no, es decir, no influye en el pronóstico tras la cirugía, sino son factores pronósticos dejados evolucionar al paciente, ¿no? De alguna manera, ellos establecen un curso agudo donde bueno, la lesión suele ser una lesión de tipo primario, donde incluso hay posibilidad de autorrecuperación del paciente. Habréis visto casos de recuperación espontánea de los pacientes que con la evolución, con el tiempo se quitan, y lo normal es que dejado de evolucionar haya un empeoramiento. Y luego hablan de un curso crónico o de una afectación secundaria donde ya hay un deterioro intrínseco del nervio, ya no solo por la compresión primaria, sino por factores de tipo afectación de la microcirculación, de la vasa nervorum del nervio, ¿no? Y ellos establecen un pronóstico distinto para las fases agudas o las formas primarias y para el curso crónico las formas secundarias en cuanto a evolución sintomática y desarrollo de dolor, secuelas, sobre todo de dolor crónico neuropático postoperatorio, ¿no? Bueno, estos son algunos de los factores que os decía. En la primera fase ocurrirían estos factores que son reversibles, y en una segunda fase ya hablamos de engrosamiento, fibrosis, lesión de la vaina y mielina, disrupción axonal, que son del todo irreversibles. Pero esto realmente muchas veces no lo vemos, esto no lo vemos.
sabemos. Y la electromiografía tampoco nos da mucha información, ¿no? Qué duda cabe que el tratamiento, como he dicho, debe ser etiológico. Y el tratamiento es, digamos, de tipo secuencial, es decir, vamos de lo menos agresivo a lo más agresivo, reservando prácticamente la cirugía para cuando existe afectación motora. Si hablamos de afectación motora en formas agudas, probablemente el pronóstico sea mucho mejor que si hablamos de afectación motora en formas crónicas de larga evolución, porque como hemos visto en este caso y en general en el dolor neuropático, cuando una intervención se hace sobre un paciente con un dolor neuropático crónico de larga evolución, muy bien organizado, instaurado a nivel nociceptivo, como decía Luis, con fenómenos de sensibilización no solo periférica, sino también central, los resultados siempre son peores en términos de dolor o secuelas, ¿no? Dolor crónico postoperatorio, aunque hayamos hecho una valoración y una cirugía adecuada del paciente. Como decía, no se opera el dolor, se operan algunas de las causas, ¿no? No es el único tratamiento, como digo, muchas pacientes consiguen beneficiarse de estos estadios iniciales y en otros casos sabemos que incluso con la infiltración el deterioro del paciente es progresivo y el resultado malo. El papel que juega la resonancia en estos pacientes me parece muy interesante y no siempre lo vemos, no siempre lo pedimos, sobre todo porque probablemente este tipo de proyecciones un poquito más especializadas pues no están al alcance de nuestros software, de nuestros hospitales, ¿no? Pero sí parece claro que en caso de clínica, de sintomatología y de electromiografía normal o negativa, o con poca o poco florida, como nos dicen muchas veces los neurofisiólogos, no, pues parece esto, no hay afectación motora, no hay afectación sensitiva, parece que hay un trastorno muy leve. La resonancia nuclear magnética no solo nos puede dar el grado de afectación, sino también la localización exacta, el nivel de compresión, otra patología anexa que nos puede interesar, cómo están, qué territorio, qué grado de afectación nerviosa se produce en función de la imagen de los músculos que están inervados por esos nervios afectados y, como digo, con secuencias específicas que nos permiten ver no solo cortes transversales, sino también longitudinales del nervio, que nos permiten valorar la ultra o la microestructura como digo, en técnicas de imagen. Algo realmente novedoso que yo creo que es muy interesante a la hora de plantear una estrategia más o menos agresiva en función de este tipo de afectación, sobre todo, como digo, pacientes con clínica y electromiografía negativa, ¿no? Bueno, en cuanto a resultados, parecía inicialmente que, y de hecho es así, y así lo ha apuntado el doctor Roca, a menor agresión quirúrgica, a menor incisión, a menor agresividad, probablemente los resultados, o seguramente, y en general los resultados son mejores. En el caso del síndrome del túnel carpiano, los abordajes endoscópicos, bueno, parece que a priori los resultados son mejores en cuanto a dolor local, pero al cabo de un año los resultados son bastante similares al abordaje abierto. Sí es cierto que no tenemos el dolor de la cicatrices extensas, pero en cuanto a dolor neuropático periférico, o mejor dicho, a la reproducción, a evocar de nuevo el paciente el dolor que lo llevó al quirófano, en un porcentaje variable en torno al 12-20% de los casos, es muy similar dependiendo del abordaje que planteemos, o sea, con independencia del abordaje que planteemos. Y es cierto que la cirugía es muy resolutiva en un alto porcentaje de pacientes cuando está bien indicada, como aquí lo veis, como digo, cuando existe una afectación motora. Las complicaciones, bueno, pues no está exenta de complicaciones, como todos sabéis, pero como digo, con un porcentaje muy bajo. Y realmente en este 12-20% es lo que nosotros encontramos o denominamos dolor crónico neuropático o periférico, que es una patología, como digo, que afecta exclusivamente al sistema nervioso periférico, pero con una particularidad, y es algo que me gustaría también comentar aquí, o por lo menos dejar planteado, ¿no? No solo estamos hablando de un dolor crónico neuropático periférico sobre el terreno, el territorio donde intervenimos, donde el cirujano interviene, sino que también puede producirse en otra parte de la economía. Luego veremos un artículo del Brain de la Clínica Mayo muy interesante sobre este aspecto. Es decir, que la neuropatía periférica puede ser en el territorio intervenido o a distancia, ¿vale? Como decía Luis, muy relacionado con la agresión quirúrgica desde el punto de vista sistémico, ¿vale? No solo a nivel local. En pacientes que son un terreno abonado, que es donde yo pondría el énfasis en cuanto a la prevención, ¿no? Bueno, lo que he comentado antes, evidentemente a mayor tiempo de evolución previo hasta la cirugía, mayor porcentaje de que eso esté instaurado y de que el dolor no revierta. Hay que comentar al paciente, hay que explicar al paciente este tipo de circunstancias porque realmente es así, y al mismo tiempo mayor tiempo de evolución desde desencadenado o reaparición de los síntomas o desarrollo del dolor crónico,
mayor porcentaje o menos probabilidad de éxito tenemos con la terapia. Es decir, que hay que ser lo más agresivo y lo más precozmente posible, ¿de acuerdo? El dolor cambia, esto es algo que también vemos. El paciente va a quirófano con una sintomatología muy clara, generalmente neuropática pura, y viene con un dolor mixto, un dolor ya nociceptivo y neuropático. ¿Por qué? Hemos introducido otras variables, ¿no? Que esto al paciente a veces se lo explicamos como que hay que atravesar, ¿no?, el desierto del proceso anestésico quirúrgico para solucionar su problema. Si lo hacemos con éxito, bueno, pues hemos solucionado algo, si no, pues probablemente no lo hayamos solucionado y además tengamos las secuelas de haber realizado una cirugía en un terreno abonado que probablemente no estaba preparado y que no hemos podido calibrar y cuya funcionalidad no hemos podido calibrar adecuadamente porque realmente el dolor no se ve y todos estos fenómenos de sensibilización periférica y central no los podemos evidenciar en nuestros pacientes y realmente son situaciones individuales absolutamente interpersonales, ¿no? Que es quizá la gran complejidad de esto, es que la respuesta es muy variable como ahora veremos, ¿no? De manera que tenemos un dolor de características mixtas, ya no solo neuropático, que se prolonga más allá de lo habitual, el acto quirúrgico se ha resuelto, el paciente está muy bien, viene de rehabilitación, pero el paciente no puede mover la mano porque le duele igual o más que antes, ¿no? Es diferente, se han excluido otras causas, y bueno, aquí lo único que ha habido es el evento quirúrgico, por lo demás estamos igual o peor que antes, ¿no? Y no ha habido agravamiento de ninguno de estos factores que comentábamos al principio, ¿no? Para todo el dolor neuropático en general, la incidencia es muy variable. Para el túnel carpiano, como veis, es más baja que en otros síndromes, donde la agresión es mucho mayor, pues mastectomía, posamputación o postracotomía, pero no es, no es nada despreciable este porcentaje, ¿no? Algunas de las neuropatías más frecuentes, tanto si son intervenidas como si son intervenidos de otra cosa, pueden aparecer estas neuropatías en nuestra economía, no solo cuando el paciente se interviene de un síndrome por compresión. Lógicamente, lo normal es que cuando se intervenga de un síndrome por compresión, pues aparezca en ese área, pero también puede ocurrir esto, ¿no?, que aparezca una neuropatía periférica, una mononeuropatía periférica a distancia en el contexto de un paciente que se ha intervenido de una canaliculopatía. Y esto se debe a una respuesta inflamatoria, es una neuropatía autoinmune. De hecho, el tratamiento de estos pacientes se hace con inmunosupresores. Y estamos hablando de un paciente con una neuropatía que se opera de un túnel carpiano y tiene una neuropatía en ese área o en un área de distancia, con independencia de que la cirugía esté bien realizada, el paciente bien seleccionado, como consecuencia de un fenómeno más complejo y sistémico. Y lo digo porque tanto la cirugía como la anestesia, como en definitiva el proceso, es algo sistémico, es algo que hacemos no en una mano, es algo que hacemos en una persona con un background y con un estado nociceptivo individual, ¿no?, que realmente no valoramos a lo mejor en su justa medida, pero que luego nos lo devuelve, luego ese estado nos da la bofetada en el postoperatorio, ¿vale? Bueno, aquí estarían todos estos factores predisponentes y además el acto quirúrgico, con lo cual cuanto más minimicemos todo esto, menos respuesta o mejor respuesta vamos a tener en términos de dolor neuropático periférico, como ha explicado Luis, porque los fenómenos no solo son periféricos allí donde actuamos, sino también centrales. Muy importante la vertiente cognitiva del paciente, no solo la consciente, sino también la inconsciente, ¿vale? Que esto es algo interesante. De hecho, hay un estudio que no he traído porque me parecía alargar mucho la cosa. Hay un estudio donde se opera el túnel, todos operamos el túnel carpiano con anestesia local. Pero es que es curioso, cuando el paciente se opera y está despierto, lo que el paciente experimenta, lo que el paciente siente y lo que el paciente va a desarrollar después en términos de recuperación o no, está condicionado, porque él ha estado despierto. Él está despierto, él está escuchando, él está viendo y él está, teniendo su experiencia de lo que se está haciendo. Y diréis, bueno, ¿esto tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. Y también tiene que ver si hacemos anestesia local o si hacemos anestesia local y además sistémica, si el paciente está protegido con neuromoduladores o no. Pero también tiene que ver si al paciente, por ejemplo, sometemos a una sesión de hipnosis mientras se opera con anestesia local, los pacientes tienen menos dolor neuropático periférico en el postoperatorio y van mejor. Y se reduce la incidencia de ese 20% prácticamente a la mitad. Si el paciente está sometido a una sesión de hipnosis mientras se opera con anestesia local. Con lo cual, es algo que llevar al paciente a través de un proceso adecuado y de una buena relación, de una buena selección a este tipo de cirugías, sobre todo cuando son con anestesia local con paciente despierto, es muy importante en términos de no solo de satisfacción para los dos,
cuando se dé la complicación, sino también reduce la incidencia de complicaciones. Es interesante, ¿no? No me quiero extender mucho más esto, es lo que el paciente experimenta y nos comenta, ¿no? en el postoperatorio, muy parecido a lo que siente al principio. Importante esto, no hay dos pacientes iguales. Qué bien ha ido esto y esperaba el resultado malísimo. Oye, qué mal ha ido este caso cuando la cirugía fue perfecta, pero si la cirugía ha ido perfecta, si es que esto ha sido entrar y salir, ¿no? Y bueno, pues quizá hay factores que no hemos valorado adecuadamente, ¿no? Lo cierto es que son procesos muy individuales pero en los que podemos influir. ¿Cómo podemos influir? Evidentemente, citaba la doctora Costa, la prevención, ¿no? Volvemos a esto, abordaje preventivo, información y valoración psicológica. Hay pacientes con un perfil catastrofista que van a ir mal, le hagamos lo que le hagamos, van a ir mal. Bueno, pero catastrofista, pero si tiene un dolor neuropático, tiene un dolor neuropático. Bueno, es que el dolor neuropático aparece con mayor incidencia en pacientes con perfil catastrofista y con baja capacidad de afrontamiento. De hecho, hay muchas unidades donde se hace una valoración del catastrofismo y afrontamiento para pacientes, y si puntúan bajo en estos dos cuestionarios, no se le hacen técnicas intervencionistas, se somete a tratamiento conservador. ¿Para qué? ¿Para qué? Tratamiento conservador, si es que no va a mejorar, va a ir peor, ¿de acuerdo? Esto es importante. Identificar factores de riesgo, los que hemos visto, específicos para el túnel carpiano, en general para dolor neuropático periférico, ahora vemos algunos. El uso de neuromoduladores. Ante el paciente, si tiene dolor previo y mientras lo vamos a programar, pues bueno, que vaya haciendo tratamiento, ¿vale? Porque el paciente que llega con menos dolor a cirugía va a tener menos dolor después de la cirugía. Y esto no es analgesia preventiva, como ha querido decir Luis, que ahora veremos que sobre esto hay poca evidencia, pero es interesante. Bueno, lo que decía, posición del paciente, muy importante, anestesia local y sobre todo multimodal, combinar. Hombre, no vamos a hacer una anestesia general por túnel carpiano, pero si podemos combinar la infiltración de la herida con algún antiinflamatorio sistémico, con opioide, con neuromoduladores, bueno, pues importante, ¿no? Qué duda cabe que la técnica quirúrgica, que esto vosotros sabéis mucho mejor que yo qué hay que hacer, bueno, un tratamiento agudo postoperatorio precoz y eficaz, y la detección precoz de complicaciones y puesta en marcha. Algunos grupos de riesgo en general para dolor crónico neuropático periférico, no específicamente para túnel carpiano, que lo hemos visto al principio, factores predisponentes, pero si veis se parecen mucho, y fijaos, si cogéis un paciente con todas estas cosas, seguro que tenéis algún paciente en la consulta que tenga casi todo esto. Yo tengo muchos en la unidad de dolor, pacientes que tienen de aquí, si no tienen 7 patologías parecidas, fibromialgia, intestino irritable, migraña, 3, insuficiencia renal cardíaca, un Raynaud, arteriosclerosis severa, si tiene 70 años, bueno, 7 factores, ¿no? Y si además tiene un túnel carpiano, mucho cuidado con este paciente. O si hay que operarlo de algo, ¿no? Perdón. Esto es lo que decía Luis. Perdonad porque viene en inglés, pero es que me gusta mucho porque es lo que viene a decir que la respuesta de estrés, que es en definitiva para lo que se ha desarrollado la anestesia, para minimizar la respuesta al estrés quirúrgico, pues tiene unos fenómenos, desarrolla unos fenómenos como consecuencia de la lesión tisular y de la lesión nerviosa, tanto a nivel periférico como espinal y central. Y esto es lo que luego, esta parte es la que luego viene a la consulta a decir, no, doctor, me duele, ¿vale? No viene esta, viene con la mano, pero esta es la parte que luego dice, doctor, me duele, y es de la que es muy difícil luego revertir la situación de neuropatía periférica, y por lo tanto es sobre la que hay que actuar primariamente, sobre el paciente persona, no el paciente mano, dedo o túnel carpiano, que es realmente como nos manejamos habitualmente. No tengo un túnel carpiano que le he puesto, que le he hecho, que le he quitado, ¿vale? Minimizar esto, ¿no? El desarrollo de hiperalgesia. Se sabe que cuando, bueno, la hiperalgesia es consustancial a la inflamación en el postoperatorio inmediato, pero pasada la inflamación la hiperalgesia suele desaparecer. Lo malo es cuando vemos una cicatriz ya que no está viva, que está estabilizada y sigue teniendo hiperalgesia, ¿no? Entonces, minimizar la hiperalgesia es algo que nos va a permitir a tener buenos resultados en términos de dolor neuropático periférico en el futuro, ¿no? Las estrategias deben ser multimodales. Quizá un poco complejo lo que vengo a decir aquí es que, bueno, no infravalorar fármacos como el paracetamol intravenoso, que es por la única vía que puede actuar sobre la ciclooxigenasa 3 por vía intravenosa a nivel sistema nervioso central, los inhibidores selectivos de la COX-2 como arcoxia por vía oral, que pasan la barrera hematoencefálica y pueden minimizar o amortiguar estos fenómenos de sensibilización central. Por supuesto, el uso de opioides. El opioide crónico probablemente vaya, bueno, con el tiempo a ir limitándose en su uso,
pero en el agudo postoperatorio, bueno, ahora mismo son fármacos insustituibles para el control del dolor agudo postoperatorio, neuropático y no neuropático. El uso de corticoides cuando es necesario, combinado con anestesia local del campo, medidas, termoterapia, importante, ¿no? Este es lo que sería un poco el abordaje multimodal, ¿no? Bueno, que es lo que está desarrollado pues prácticamente aquí. Lo que ocurre es que aquí es como que tiene justificación hacer este abordaje multimodal en cirugía torácica, cardíaca, grandes cirugías. ¿Por qué no hacer analgesia multimodal en algo que parece insignificante, que es una descompresión de un canal para la liberación de un nervio, cuando realmente los resultados van a ser mucho mejores y vamos a poder reducir esa incidencia de un 20% de dolor crónico neuropático periférico, ¿no? Pues esta estrategia debía extenderse, no obviamente con los métodos adecuados, no vamos a poner una epidural o vamos a hacerle un plexo para esto, pero sí el concepto de analgesia multimodal debería estar diseñado para eso. Algunos fármacos, clonidina, ¿no? Es interesante. Utilizar fármacos como clonidina, fármacos como ketamina, lo he traído por profundizar un poco más en el aspecto que dice Luis. Son fármacos que pueden tener un papel, y así lo tienen en estudios animales e incluso en estudios en humanos en otro ámbito, y que pueden tener un papel muy importante para minimizar el desarrollo de dolor crónico neuropático periférico en estos pacientes, sobre todo cuando se pueden manejar perfectamente en el perioperatorio, que es cuando más sentido tiene, incluso en el postoperatorio más tardío, por vía oral, minimizando la incidencia de esta complicación, tanto la clonidina como el uso de gabapentanoides, que es con los que estamos familiarizados, decir, bueno, ya está operado, le quito el tratamiento. No recomiendo la retirada de un tratamiento con neuromoduladores en el postoperatorio inmediato, pero ni siquiera antes de 6 meses después de la cirugía, porque los cambios que se producen a nivel del sistema nervioso son cambios muy lentos, son cambios, bueno, la famosa plasticidad neuronal, son cambios muy lentos que el paciente necesita, pero ya no solo en términos de neuromoduladores o de neurotransmisores, en términos también cognitivos. El paciente necesita tener ese colchón de no dolor o de bajo nivel de ansiedad, de una recuperación favorable antes de enfrentarse de nuevo a ver cómo realmente se ha resuelto la cirugía. Como digo, no retirar estos fármacos en el postoperatorio inmediato, me parece, nosotros mantenemos habitualmente 6 meses a partir de que el paciente está asintomático. Se tolera muy bien, pero igual en una radiculopatía lumbosacra, que era un síndrome por compresión, mantenemos este tratamiento al menos 6 meses, ¿no? Perdón, voy para atrás. Con ketamina, igual que para clonidina, son fármacos de uso hospitalario, lógicamente, pero que tiene mucho sentido utilizarlos para el control de la hiperalgesia en el perioperatorio de este tipo de tratamientos, ¿no? Sobre la preventiva analgesia, bueno, pues ahí es verdad que no hay un nivel de evidencia muy elevado de si haciendo una técnica o aplicando un tratamiento en el preoperatorio inmediato podemos minimizar el dolor agudo postoperatorio, ¿no? De estos pacientes. Lo que sí se ha visto es que podemos ahorrar, el paciente consumirá menos morfina si, por ejemplo, administramos pregabalina en el preoperatorio. Sabemos que el control del dolor preoperatorio adecuado minimiza el dolor crónico postoperatorio, pero realmente no hay técnicas que nos digan que esto en efecto es así. Es decir, que el paciente, una cosa es que el paciente tenga dolor y lo controlemos, y otra cosa es que el paciente que no tenga dolor, administrándole esto, vaya a no tener dolor en el postoperatorio. Es distinto. Aquí estamos hablando de un paciente que llega al quirófano con dolor, y por lo tanto el control de ese dolor va a redundar en un mejor control del dolor postoperatorio y en una incidencia más baja de dolor crónico neuropático perioperatorio, ¿no? En conclusión, está claro que el abordaje etiológico es la clave en estos casos. Siempre que podemos hacer tratamiento etiológico, el paciente va a mejorar, si hay reducción de peso, si hay un control hormonal, si hay un control adecuado de la diabetes, si el paciente deja el alcohol, pues van a mejorar estos síndromes. Por lo tanto, el abordaje conservador es el primer paso. Dentro de este abordaje secuencial, la indicación quirúrgica, cuando existe un problema motor, es la indicación más clara y donde obtienen los mejores resultados. Tanto la edad como el tiempo de evolución son factores pronósticos, pero independientes de la cirugía. El grado de lesión motora es, como hemos visto en este estudio español, el mejor predictor de evolución del síndrome del túnel carpiano, que lo hemos visto únicamente referido a esta patología.
La prevención es la base del tratamiento del dolor neuropático crónico postoperatorio, por lo tanto, identificar grupos de riesgo y extremar todo este tipo de medidas de prevención cuando estemos ante pacientes de este tipo, y hablamos de estrategia preventiva y no de tratamiento preventivo, porque qué duda cabe que esto tiene que ser algo interdisciplinar de todos, mirando al paciente, no solo al canal, a la mano, al nervio, y con la introducción organizada, secuenciada y dirigida de diferentes medidas, no solo quirúrgicas, sino también médicas. Yo creo que en ese sentido estoy completamente alineado con el doctor Roca y bueno, creo que es la única posibilidad que tenemos para que esta estadística pueda verse reducida, ¿no?, en cuanto a dolor crónico postoperatorio en síndrome de compresión. Y nada más, muchas gracias.